Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Canal Charri Televisión? De nuevo estamos aquí en la Serranía entre libros. En el día de hoy vamos a hablar sobre una publicación titulada Sierra de Mijas, guía del excursionista. Precisamente con su autor, Juan Morente Jiménez, vamos a charlar de los pormenores de esta publicación. Precisamente esta publicación, Sierra de Mijas, guía del excursionista, ha sido la última apuesta de Editorial La Serranía en su célebre colección Serie Guías. El autor, Juan Morente Jiménez, al que le damos las buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Rafa? Bien, pues ha sido la persona encargada de realizar esta magnífica obra. Juan Morente, hay que decir que es profesor, natural, nacido en Málaga, pero realiza su función didáctica en el Colegio Saliver, en Fuengirola. Y bueno, es un enamorado de las montañas, un gran conocedor de la Sierra de Mijas, que la tiene muy cerca de casa, pero además su pasión por la montaña le lleva a dar a conocer esas actividades que él realiza con su grupo, con los amigos, sus salidas al campo, su salida a la montaña penibética. De ahí de que puedan ustedes visitar su interesante blog, y quería preguntarle precisamente por eso. ¿Tu pasión por publicar o por dar a conocer las montañas viene del blog que tienes en internet, o hay otras publicaciones anteriores a este libro donde ya habías mostrado tus dotes, digamos, para plasmar y dar a conocer las bellezas, las montañas y los senderos de nuestra Andalucía? Bueno, sobre Mijas tenía publicado dos publicaciones anteriores, pero se hicieron en unas tiradas, digamos, a nivel local, en Fuengirola, ¿no? En mi colegio, pues me propuso publicarlo. Hicimos un libro en el año 2001 que se llama Caminar por la Sierra de Mijas, y este libro pues fue una tirada de unos 2000 ejemplares, pero se repartieron entre niños del colegio, padres, biblioteca, digamos, de una manera altruista, ¿no? Y luego, cuando hubo el incendio este pavoroso que fue en el año 2001, casi al mismo tiempo de que la sierra yo hiciera el libro, ¿no? Pues hicimos un segundo libro que se llama Conocer la Sierra de Mijas, que la hice con un compañero de trabajo también, un biólogo de allí del centro. Pero fueron tiradas de una manera que no llegó al público en general, sino solamente a los que estaban allegados al colegio, ¿no? Y luego lo del blog fue un poco el motivo de cómo eso se terminó, vamos a decir, ya no se divulgaba más porque se acabaron los ejemplares y había gente que seguía insistiendo que por qué no había más ejemplares. Pues yo hice el blog para gratuitamente a todo el mundo ponerle a disposición este conocimiento que yo podía tener de la Sierra de Mijas, ¿no? ¿Y cuál es la dirección del blog? Lo digo para que los televidentes de Canal Charri Televisión que estén interesados en conocerlo, ya puedo adelantar que es una magnífica página con todos los detalles que pueda tener una ruta, sus altimetrías, sus datos básicos, una descripción que no tiene vamos, es magnífica, es perfecta, raya a la perfección. Y bueno, ¿cuál es esa dirección? Pues lo mismo que el nombre mío, es decir, es juanmorente.blogspot.com. Pues ya lo saben, no dejen de visitar esa interesante página porque se llevarán agradables sorpresas. Bueno, pues cuéntanos cómo surge la idea de publicar este libro, cómo contactas con la editorial, en fin, haznos una cronología de todos los momentos antes de llegar a la conclusión final de este libro. Si te soy sincero, cuando yo terminé el segundo libro del que hablábamos antes, de Conocer la Sierra de Mijas, yo jamás pensaba de que iba a escribir nada más sobre la Sierra de Mijas, porque ya habían sido dos publicaciones, yo ya consideraba que todo mi conocimiento lo había puesto en estos dos libros, ¿no? Sin embargo, como hice el blog un día cogiendo información para una ruta de la Sierra de las Nieves, pues el personaje de Juan José Mingoya, Pasos Largos, me llamaba mucho la atención. Y entonces yo conocía cosas por libros publicados por vosotros mismos, por la editorial, ¿no? En uno de los que tú habías escrito también, ¿no? Pero quise buscar más y entonces me salió un blog en una dirección que luego resultó ser tu blog. Y entonces pues yo leí una de las rutas que tenía, que más o menos el contenido es similar en cuanto también describe rutas, ¿no? Pues ya te dejé en tu página, te dejé un correo, nos conocimos los dos, teníamos aficiones parecidas, incluso coincidimos en algunas rutas, y a través de esto ya entramos en contacto con la editorial Serranía, con José Manuel Dorado, y me propusiste hacer este libro, y yo estaba encantado, porque yo lo que quería era divulgar este espacio natural que yo tengo tan cerca, ¿no? Y yo creo que eso fue el comienzo, ¿no? El libro lo hemos hecho prácticamente en un tiempo récord de un año, ¿no? Pero es porque yo tenía mucho trabajo anteriormente preparado y solamente fue recopilar. Y sí es verdad que este libro tiene bastante más que los anteriores en cuanto que ya
creo que engloba totalmente a la serranía de Mijas, ¿no? No solamente Mijas, no es solamente el término municipal de Mijas. Precisamente quería preguntarte por esa sección que hay de la Sierra de Mijas, si se circunscribe a lo que es el territorio del municipio de Mijas, o esta Sierra de Mijas es algo más, todo el cordón montano litoral entre Torremolinos y la zona de Mijas. Cuéntanos un poquito el ámbito de actuación de la guía. Es como dicen, ¿no? Se llama Sierra de Mijas el entorno natural, y el término municipal de Mijas tiene, vamos a decir, un tercio o quizás dos quintos de lo que es la Sierra de Mijas. La Sierra de Mijas empieza a la altura prácticamente de Churriana, ¿no? Está entre Churriana, Alhaurín de la Torre y Torremolinos, y ahí empieza la primera zona, que es la montaña que se llama el Vértice de las Palomas y el Cerro Abalcuza, ¿no? Y de ahí, digamos, va dirección paralela a la costa, como bien has dicho, ¿no? Lo que es el término municipal de Benalmádena, luego ya entra el término municipal de Mijas y ya tiene una ubicación más bien suroeste, ¿no? Digamos, a lo que es la zona de Mijas, y ya acaba en la zona de Alhaurín el Grande, y desde Alhaurín el Grande pues ya cierra el circuito a través del comienzo donde estaba Alhaurín de la Torre, o sea que en realidad son 5 términos municipales los que abarca la Sierra de Mijas. ¿Y las rutas que se describen en esta guía van por todo este ámbito territorial? Sí, en esta guía hemos pretendido de que demos servicio al mayor número de personas posible. O sea, en Alhaurín de la Torre también hay una gran afición sobre lo que es el senderismo, lo hay en Torremolinos, en Benalmádena, en Mijas y en Alhaurín el Grande. Además, estas son localidades que al estar situadas muy cerca del Mediterráneo y afortunadamente con el clima que disponemos en esta zona, pues son visitadas por mucha gente. Esto se ha convertido ya no en una localidad ni en un pueblo, o sea, desde lo que es Málaga a lo que es prácticamente Estepona, es una macrociudad que no termina su continuidad de construcción. Entonces eso es una verdad, es que es un entorno muy fácil de visitar porque está muy próximo a estos entornos, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar, si quieres pues lo apuntillas un poco más, pero eso, la necesidad de este libro era patente, sobre todo por la cercanía, como bien dices, a esos núcleos importantes como Málaga y esa macrociudad que podríamos llamar que es la Costa del Sol, y es un lugar cercano y donde bueno pues se puede dar riendas sueltas al ocio y al conocimiento de la naturaleza más cercana en un lugar muy antropizado como la costa. Claro, es que la verdad es que la gente de Málaga no sabe muy bien, por lo menos eso a juzgar por las rutas que yo hago, que no se ve mucha gente tampoco en la Sierra de Mijas. Hay gente, pero no está muy masificado, que es una suerte, como otros entornos, ¿no? Además que te coge muy cerca de tu casa. Esto es una persona, familia, que puede salir por la mañana temprano y hacer una ruta que esté todo el día en el campo. La verdad es que es una oportunidad inmejorable, ¿no? Y luego está muy bien comunicada, porque la autovía está a 7, pues nos puede plantar en Mijas desde Málaga o de cualquier otro punto en muy poco tiempo. Y luego los paisajes que la Sierra de Mijas encierra y las riquezas faunísticas y florísticas están al nivel de cualquier otra sierra, ¿no? De hecho, queremos que en un futuro no muy lejano se convierta en un paraje natural. Esa pregunta parece que estamos a la limón, estamos ensartando estas preguntas y esas respuestas, y quería preguntarte eso. ¿Crees necesaria la conversión de este paraje, o sea, de este espacio, en un paraje natural protegido dentro de la Rempa? ¿Tiene los valores naturales, etnográficos y culturales como para que sea declarado? ¿O le ves algunos contras, algunos pros? ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto? Yo lo que sí creo es que este espacio natural, de alguna manera hay que protegerlo, en el sentido de que es un espacio natural que básicamente sus arboledas que hay es pino, y está en un riesgo alto de incendio, ¿no? Porque es un sitio donde al pasar mucha gente en cuanto por carretera, porque el último incendio fue un accidente de un coche que se sobrecalentó, ¿no? Entonces de alguna manera hay que protegerlo, y si de esta manera, haciendo un parque natural, o más que un parque natural, un paraje natural sería la figura que yo entiendo más cercana, pues se dotarían de los fondos económicos y de las posibilidades que esto necesita, ¿no? Yo creo que desde este punto de vista hay que preservarlo por lo que hemos dicho antes, ¿no? Es un espacio que está muy cercano y es un pulmón natural para toda esta zona de la costa, ¿no? Yo entiendo que tendría que tener alguna protección, y entiendo que, de hecho, en las últimas campaña electoral que hicieron de las elecciones autonómicas, Manuel Chávez estuvo en Mijas y dijo en su charla a los que estábamos allí de que él iba a intentar de que eso fuera así. Después ya fue tiene otra ocupación a nivel estatal, pero que la idea que había por parte del gobierno de la Junta era eso. No sé al final en qué va a quedar, ¿no? Juan, si bien has seguido el hilo argumental de otras guías de la colección serie Guías de Editorial La Serranía,
también es cierto que has innovado con capítulos que son muy novedosos, ¿no? Coméntanos estos capítulos, de qué tratan. Yo es que entiendo de que una guía de senderismo, además de lo que es la propia descripción de una ruta, debe de tener otros contenidos que al lector le puedan servir como de acompañamiento para disfrutar aún más de ese recorrido, ¿no? Entonces yo desde ese punto de vista introducimos al principio, en la parte del comienzo del libro, un capítulo relacionado con unas recomendaciones muy ligeras para personas que se inician en la montaña, de cuáles son los materiales o cómo se debe comportar ante circunstancias que puedan aparecerle, ¿no? Tipo de bota que tiene que utilizar, si debe utilizar bastones, qué tipo de impermeables, botas, etcétera, ¿no? Y luego hay un capítulo que es el capítulo que yo dedicamos al GPS. En los libros anteriores que has publicado la editorial, como la de Aracena o el que hicimos de Cazorla, pues también tienen datos de GPS en cuanto a que hay relaciones de waypoint. En la editorial puede facilitar al que lo solicite lo que son los tracks de los recorridos, pero aquí lo que hago yo es un capítulo de introducción al GPS. No es un capítulo para gente avanzada, pero sí para gente que quiere comprarse un artilugio de estos modernos, un GPS, y quiere pues conocer cómo se desplaza en la montaña con eso, ¿no? Luego hay un capítulo ya relacionado con el tema biológico, ¿no? Sobre, por ejemplo, el tema de la víbora, que para mí es uno de los peligros que tenemos que tener en la montaña y que tenemos que ser cuidadosos a la hora de sentarnos, a la hora de hurgar en zonas de troncos podridos o al entrar en zonas de vegetación cuando la temperatura es elevada. Yo creo que hay que advertir a la gente, no es que para que se asuste nadie, pero sí que conocer cuáles son los verdaderos peligros. Luego hay también un capítulo o un artículo sobre lo que es la procesionaria, que para mí es uno de los principales peligros de los pinares que tenemos allí en Mijas. Y es un trabajo que hice con la Concejalía de Medio Ambiente de Mijas y he aprovechado para hacer un inciso en el libro sobre ese tema. Y luego hay un tema también que es el tema del mármol blanco de Mijas, que fue uno de los, digamos, de los mármoras más los romanos llamaban mármora no solamente al mármol que nosotros entendemos, sino también a los alabastros, a las rocas, a todo lo que sean rocas que se utilizaban para la ornamentación, ¿no? Y entonces el mármol de Mijas era muy utilizado. Y eran utilizados porque era muy fácil de transportar por vía marítima, se hacía a través de los cauces fluviales del arroyo de las Pasadas o del arroyo Real y de Pajares, lo llevaban hasta los boliches, a una zona de embarque, y desde allí se embarcaba todo lo que era el Imperio Romano. Y esto tuvo mucha relevancia en la Edad Antigua, ¿no? Y pues también considero oportuno de incluir este conocimiento en el libro, ¿no? Y luego, pues también el tema de la geología creo que también está muy conseguido, aspectos de geológicos, porque también creo que, como te decía al principio, que a lo mejor hay gente que no le interese, solamente va a lo que es el sendero, pero la mayoría de las personas son personas que más exigentes con una publicación y entiendo que necesitan otro tipo de conocimientos también, ¿no?